Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días, mi nombre es Elsa María Morales Bautista. Formo parte de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial adscrita a la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte del Instituto Mexicano del Transporte. El día de hoy, en este seminario, voy a presentar los resultados obtenidos del proyecto de iniciativa interna, Plataforma de Integración Geosistémica para la Gestión de Información del Estado de la Red Federal de Carreteras. El contenido de la presentación está estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, les hablaré de los objetivos que se plantearon para el proyecto. En el segundo punto se tratarán los principales antecedentes. En el tercer punto se mostrará parte de la metodología empleada para llevar a cabo la integración geosistémica de datos a la Red Nacional de Caminos. Los resultados obtenidos de esta integración se mostrarán en la sección 4 y cerraremos la presentación con las principales conclusiones a las que llegamos con la realización de este trabajo. El objetivo general fue diseñar y programar las funciones y procedimientos para la integración a la Red Nacional de Caminos 2019 de las bases de datos alfanuméricas para la gestión de la infraestructura de las carreteras federales. Como objetivos específicos, se establecieron, en primer lugar, asociar geoespacialmente las bases de datos alfanuméricas producidas por la Dirección General de Servicios Técnicos a la Red Nacional de Caminos. En el segundo objetivo específico, se planteó el diseño de las herramientas geoinformáticas para la representación y análisis de los datos de auscultación de la red federal. Y como tercer objetivo, integrar a la Red Nacional de Caminos la nomenclatura por ámbito de competencia de cada Dirección General de la Subsecretaría de Infraestructura. Actualmente en nuestro sector es común hablar de la generación de datos geográficos. Estos datos pueden ser transformados en información geoespacial que puede convertirse en un insumo de los principales procesos y métodos que permiten administrar y operar eficientemente la infraestructura carretera. Como resultado de un esfuerzo interinstitucional entre la SCT, IMT y el INEGI, se creó la Red Nacional de Caminos, que es la representación cartográfica digital y georreferenciada de la infraestructura vial del país con alta precisión y escala de gran detalle. La Red Nacional de Caminos fue modelada y estructurada con el fin de facilitar el cálculo de rutas. Está conformada bajo estándares internacionales y el riguroso marco normativo del Sistema de Información Estadística y Geográfica. El propósito de la Red Nacional de Caminos es proporcionar a las unidades del Estado y a la ciudadanía una red única de transporte terrestre que integre las carreteras, vialidades y caminos del país. En su estructura mantiene la conectividad con servicios de interconexión de transporte como aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, entre otros. La Red Nacional de Caminos fue declarada Información de Interés Nacional el 6 de octubre de 2014. En dicha declaratoria se determina que será la red oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados y los municipios. Asimismo, se establece que corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Mexicano del Transporte y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía generarla en forma regular y periódica, así como ponerla a disposición de los usuarios a través de sus sitios web. En cifras, la Red Nacional de Caminos integra 172.809 kilómetros de carreteras pavimentadas, de los cuales 50.576 kilómetros corresponden a carreteras de administración federal, 101.867 kilómetros a carreteras de administración estatal y 20.366 kilómetros a carreteras pavimentadas con otro tipo de administración, el cual puede ser municipal o particular. Asimismo, se encuentran registrados 10.699 kilómetros de carreteras de cuota, así como el registro de ubicación de 1.240 plazas de cobro. Están incluidos 80.219 kilómetros de vialidades urbanas e infraestructura de enlace. Los caminos no pavimentados contabilizan 502.577 kilómetros. En este tipo se incluyen caminos de adoquín, empedrados o con huella de concreto, caminos revestidos con grava y brechas realizadas por desmonte para el paso de vehículos. También se incluye el registro de 21.735 kilómetros de veredas, mismas que pueden ser el acceso a localidades o sitios de interés que se transitan a pie.
La longitud total que se registra en la Red Nacional de Caminos es de 777.488 kilómetros. Este nivel de detalle y completitud hace que la Red Nacional de Caminos sea el insumo cartográfico fundamental para múltiples usos y aplicaciones. Sobre todo, en lo que se refiere a nuestro sector, resulta ideal para ser la base de datos por medio de la cual se logre vincular y centralizar toda la información que está relacionada con la operación y gestión de la infraestructura carretera del país. Dicha información comprende datos que de manera institucional se generan y utilizan en la SCT. Ejemplo de ellos son los indicadores de desempeño, tales como el índice de regularidad internacional, profundidad de roderas, deflexiones del pavimento, coeficiente de fricción y profundidad de la macrotextura, mismos que permiten conocer el estado físico en que se encuentra cada tramo carretero. Todos estos datos se obtienen como resultado de la implementación del programa de auscultación de la Red Federal de Carreteras. Asimismo, los datos de volúmenes y clasificación del tránsito que circula por la red carretera y que se integran en el libro Datos Viales. La importancia de esta información radica en que su conocimiento oportuno y permanente es fundamental para el análisis y toma de decisiones tendientes al desarrollo del sistema de transporte por carretera. En conjunto con los datos viales, la información sobre capacidad y niveles de servicio facilitan diversas tareas relacionadas con la administración de la red carretera nacional. El grado de calidad de servicio que prevalece en cada tramo de la red carretera es medido cuantitativa y cualitativamente y publicado en un documento emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos. Para el almacenamiento digital tanto de los datos correspondientes a los indicadores de desempeño mencionados, como de la información de nomenclatura de la red y otros datos de estadística vial, se han utilizado bases de datos alfanuméricas, así como tablas de datos en formatos de archivo como Excel o CSV, lo cual disminuye las oportunidades de aprovechamiento. Aunado a lo anterior, se han identificado ciertas problemáticas en cuanto a la nomenclatura y la manera como cada una de las direcciones de la Subsecretaría de Infraestructura emplean esta información. En lo que se refiere a la integración geosistémica de datos a la Red Nacional de Caminos, previo a realizar el proceso de asociación geoespacial de las bases de datos alfanuméricas, se procedió a realizar varias tareas de normalización de los datos tabulares, de manera que se facilitara la implementación de geoprocesos para vincular las bases de datos. El proceso de normalización se requirió principalmente para realizar una limpieza en las hojas de datos y homologación de campos clave para facilitar posteriores procesos de exportación de la información a un formato de datos manejable en sistemas de información geográfica. El primer archivo al que se le dio tratamiento fue al que en su contenido lista la jurisdicción de cada uno de los tramos que componen la red carretera federal. Se trata de un archivo en Excel, el cual está integrado por una hoja de datos de tramos carreteros por cada estado del país. Esta información se obtuvo de la Dirección de Conservación de Carreteras. Se obtuvo también, como parte de los datos fuente de información que se utiliza en la SCT, un archivo que en su estructura tabular cuenta con datos georreferenciados, es decir, contiene dos columnas que almacenan coordenadas geográficas que permiten, después de realizar ciertos procesos de formateo, visualizar la información en un software de sistemas de información geográfica. La red carretera contenida en este archivo se encuentra segmentada en tramos de 1 kilómetro. El contenido de este archivo se relacionó con los datos de jurisdicción previamente procesados, lo cual permitió obtener un primer acercamiento a información georreferenciada. Este aspecto facilitó la asociación de datos alfanuméricos con información geoespacial de mayor calidad y precisión como lo es la Red Nacional de Caminos. De la Dirección General de Servicios Técnicos se obtuvieron las bases de datos que contienen los resultados del programa de auscultación de la Red Carretera Federal. Se utilizó el conjunto de datos correspondientes al año 2018. De este gran conjunto de datos obtenidos del mencionado programa, resultaron de gran utilidad los archivos en formato de Excel que contienen las listas de tramos que fueron sometidos al proceso de auscultación tanto para la red carretera de cuota como para la red libre. Dichos archivos cuentan con las coordenadas de ubicación del inicio y fin de cada tramo,
así como con campos en los que se almacenan los códigos de los tramos y claves de carreteras. Estos códigos y claves permitieron identificar y acceder de manera rápida a los archivos individuales en formato de Excel que contienen los valores de los indicadores, resultado de la medición realizada en cada carretera. Los archivos que contienen la información referente a los datos viales se obtuvieron de la página web de la SCT en la sección de datos abiertos que se publican en formato CSV. Se utilizaron también los archivos en formato PDF que se encuentran publicados de igual manera en el sitio web de la Dirección General de Servicios Técnicos. En la estructura de la tabla de datos en la que se recopiló la información de volumen de tránsito y composición vehicular, se incluye mediante dos columnas de coordenadas, latitud y longitud, la ubicación geográfica del punto donde fue instalado el equipo de aforo automático. El hecho de que se cuente con este dato es de vital importancia a la hora de integrar bases de datos geoespaciales, ya que el procesamiento de datos puede realizarse en un menor tiempo. Las bases de datos que no cuentan con datos de georreferencia requieren un mayor tiempo de preproceso y asociación de datos, así como la generación de rutinas y procedimientos para lograr integrarlas a una base geoespacial. Los archivos que contienen la información referente a la capacidad y niveles de servicio se obtuvieron de la página web de la SCT en formato PDF. Los datos más recientes disponibles a través de este medio corresponden al año 2017. Para realizar el procesamiento de los datos contenidos en el archivo obtenido, fue necesario primeramente extraer los datos del archivo en formato PDF para manejarlos en tablas de Excel, en las que se realizó un proceso de estandarización de los encabezados de los campos. Es importante resaltar que en esta base de datos no se cuenta con información de ubicación o georreferencia, por lo que el campo llave utilizado para hacer el vínculo con la información vectorial fue el nombre de la carretera. Como se mencionó en los antecedentes, para el desarrollo de este proyecto se empleó la versión 2019 de la Red Nacional de Caminos. De la red vial total, se extrajo la red en su clasificación de Administración Federal y se utilizó como plataforma geoespacial para realizar la vinculación de las bases de datos alfanuméricas después del proceso de normalización. Se obtuvieron las siguientes capas de datos en formato shapefile. Una capa de red vial por jurisdicción, base de datos geoespacial de datos viales, base de datos geoespacial de la información sobre capacidad y niveles de servicio, y se obtuvo una primera propuesta para la representación geográfica de los principales indicadores de la condición superficial de la red carretera federal. Se obtuvo el prototipo de una base de datos geográfica de la red federal construida a partir de la Red Nacional de Caminos, tomando como base para la delimitación de tramos los datos de jurisdicción obtenidos de la Dirección General de Conservación de Carreteras. En la imagen se muestra el despliegue de la red federal de acuerdo a su clasificación por red básica, secundaria, corredor y red registrada como estatal. Se obtuvieron las capas de datos correspondientes a la georreferenciación espacial de la información contenida en las tablas de datos viales para el año 2018, así como la base de datos resultante de su asociación a la red vial en su clasificación por Administración Federal extraída de la Red Nacional de Caminos. En la imagen se muestra la información de ubicación de cada uno de los puntos de conteo vehicular simbolizada de acuerdo al volumen de tránsito registrado en el campo TDPA o tránsito diario promedio anual. En esta diapositiva se muestra el resultado de la asociación de la capa de la red vial con los datos de capacidad y niveles de servicio. La imagen muestra la red carretera federal simbolizada de acuerdo al nivel de servicio correspondiente a cada carretera. Después de la revisión y análisis de la manera como se encuentran estructurados los datos producto del programa de auscultación de la red carretera federal para el año 2018, se diseñó una herramienta geoinformática para la representación y análisis de los indicadores de la condición superficial de la red carretera federal. Los indicadores que se procesaron para esta versión fueron el del Índice de Regularidad Internacional o IRI, macrotextura MAC y profundidad de roderas PR.
La herramienta diseñada consiste en un visualizador web que permite el despliegue gráfico de los datos y que incorpora la posibilidad de visualizar los valores de los indicadores mediante una gráfica. En la imagen se observa un acercamiento a una carretera que permite distinguir la simbología aplicada de acuerdo a los valores que presenta cada segmento registrado, así como la representación de dichos valores mediante una gráfica, en la que además de mostrar el valor de los indicadores del segmento consultado por el usuario, fue programada para mostrar mediante el código de colores de la simbología el nivel de aceptación o rechazo de acuerdo a los valores establecidos en el programa de auscultación. Las conclusiones principales a las que llegamos con la realización de este proyecto son las siguientes. Se resalta la importancia que tiene el configurar mecanismos de colaboración con las áreas responsables de la información de las carreteras federales para la identificación de las características geométricas, estado físico y operativo para su incorporación sistémica a la Red Nacional de Caminos. Se considera que con los productos obtenidos del presente proyecto se da inicio al proceso de integración de datos alfanuméricos en forma institucional a la información de la Red Nacional de Caminos. Esta integración posibilitará contar con información técnico-administrativa fácil de visualizar mediante su despliegue cartográfico de una manera ágil e intuitiva, además de facilitar consultas a las bases de datos que permitan entregar respuestas tabulares y generación de mapas. Por mi parte es todo. Agradezco su amable atención y para cualquier comentario sobre el tema pongo a su disposición los datos de contacto que aparecen en la imagen. Mi correo electrónico emorales@imt.mx y a través de la página web del IMT. Hasta la próxima. Instituto Mexicano del Transporte.